Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de cálculo integral. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de cálculo integral. Hoy vamos a calcular el volumen de un sólido de revolución por el método de arandelas. Entonces nos dice, obtenga el volumen que se genera al hacer girar en torno. Entonces eso es importante porque yo tengo que saber cuál es mi eje de revolución, mi eje de simetría, con respecto a y igual a 2. La región acotada con respecto a y igual, esta es la función, y igual a raíz de x, el eje x y la recta x igual a 4. Vamos a ver qué tipo de función es esta. Mi eje de simetría, o con respecto a qué va a girar, es y igual a 2. Esta es la gráfica raíz cuadrada de x. El eje x es este y x igual a 4. Entonces cuando yo haga girar esto, al otro lado va a quedar así. Aquí se me va a formar una circunferencia. Y en esencia ustedes podrán darse cuenta que se va a formar un cilindro que en el interior hay un hueco similar a un cono. No estoy diciendo que sea un cono porque para que fuera un cono tendría que ser recto. Pero digo que es similar. Va a quedar como estas dos curvitas dentro del sólido. Se vería algo así como esto. Entonces acá se forma una circunferencia. Lo que gira ahí. Esto es sólido. Acá va a quedar hueco. Entonces ya tengo mi límite de integración, va de 0 a 4, va a formar un disco representativo que es este. Entonces yo debo tener en cuenta que van a haber dos discos, el interior y un disco exterior. Y por eso se conoce como el método de arandela. Esto es una arandela. Si pienso esto que está acá, este rectángulo sería un rectángulo que está dibujado acá. Y tomando desde el centro hasta aquí, esta parte vacía sería este disco. Para calcular el volumen de este disco, yo lo puedo pensar como que hay dos cilindros acá. El cilindro grande, suponiendo que eso esté lleno, cuyo volumen es pi por radio al cuadrado. Ese radio lo va a representar con R mayúscula. El radio es la distancia desde el centro hasta el extremo del cilindro. Pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, la altura es un pequeño diferencial de x, un delta de x. Y a ese cilindro grande le voy a quitar el cilindro pequeño y me va a dar la arandela que está ahí. ¿Cómo calcula el volumen de ese cilindro? Pi por radio al cuadrado, que lo va a representar por R minúscula, radio al cuadrado por la misma altura. Entonces me va a quedar pi R mayúscula por delta de x menos pi por R minúscula al cuadrado por delta de x. Y haciendo esa resta me va a dar esto que yo veo acá. Entonces el volumen por el método de arandelas, eso se hace cuando yo tengo un sólido de revolución y en su interior va a quedar un hueco. Entonces cada disco que yo voy a dibujar me va a quedar como forma una arandela, con un hueco en su interior, como se ve acá. Entonces yo tengo que identificar quién es el radio mayor. El radio mayor es la distancia que hay de acá a un punto exterior. Si lo pienso un rato me voy a dar cuenta que ese radio es constante, ese radio no cambia. Ese radio siempre va a ser 2. Lo que está cambiando es el radio interior, que empieza desde 2 y llega a 0. Cada vez el cilindro del centro se hace más y más pequeño. Entonces, el volumen de una arandela es pi por r al cuadrado menos r a la 2 por delta de x. El radio mayor es 2, 2 a la 2. Y el radio menor, ¿cuál sería ese radio menor? Uno podría pensar, profe, entonces eso va a ser raíz cuadrada de x, porque esa función es raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x es la distancia que hay de acá a aquí. Pero yo necesito saber la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces, si todo esto es 2 y la distancia de aquí hasta acá es raíz cuadrada de x, por lo tanto, este radio es 2 menos raíz cuadrada de x, el radio menor, porque es la distancia con respecto al eje de simetría, al eje de rotación. Entonces, este radio va a ser 2 menos raíz cuadrada de x al cuadrado. 2 a la 2 da 4, eso va en paréntesis porque acá va un menos, aquí aplico producto notable,
que sería el primero al cuadrado, que sería 2 a la 2, 4, 2 por raíz de x, 2 raíz de x, por 2, 4 raíz de x, más esto al cuadrado que me daría x. Todo esto por un diferencial de x, aquí me hizo falta otro paréntesis. Listo. Por diferencial de x. Entonces voy a quitar este paréntesis, voy a multiplicar menos por más menos, menos por más más, menos por más da menos. Entonces acá 4 menos 4 se me cancela, quedaría 4 raíz de x menos x. Ya esto es fácil de integrar, porque esto es lo mismo que tener x a la 1 medio. Se le suma 1 al exponente, 1 medio más 1 me daría 3 medios, dividido por 3 medios. Ese de acá tiene exponente 1, se le suma 1 daría 2 sobre 2. Los límites de integración va de 0 a 4, acá simplemente lo que hice fue sumarle 1 al exponente y dividir por el exponente. Acá colocamos un 1 debajo del 4, hacemos división de fraccionarios, 2 por 4 daría 8 sobre 3, x a la 3 medios y aquí x a la 2 sobre 2. Entonces vamos a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que es coger esta expresión, evaluarla en el límite superior, menos esta expresión, evaluarla en el límite inferior. Entonces aquí quedaría el pi que multiplica 8 tercios normal, 4 elevado a la 3 medios, menos 4 a la 2 sobre 2, menos esta expresión evaluada en 0. Entonces cambiamos la x por 0. Esto es igual 4 elevado a la 3 medios me daría 8. 4 a la 2 daría 16, porque es 4 por 4, 16 dividido 2 daría 8. Esto de acá se pierde obviamente porque está 0 a la 3 medios da 0, 0 por 8 tercios 0, 0 a la 2 0, dividido en 2 0, 0 menos 0 0, 0 por pi 0. Entonces eso se pierde. Esta expresión me va a dar, haciendo esa multiplicación de fraccionarios, 8 por 8 64 tercios menos 8. Haciendo esa resta me daría 40 tercios por pi. Significa que el volumen de ese sólido de revolución, haciéndolo rotar con respecto a x igual a 2, me da 40 tercios de pi. Espero que te haya gustado el video, que hayas aprendido. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que visites mi página web. Muchas gracias.